Quisiera dar las gracias a la presidenta de DRUA, María Arena, por organizar este intercambio de opiniones y por asociar a la Delegación para las Relaciones con Palestina a un tema tan importante que también trabajamos en nuestra delegación, como es la situación de los derechos humanos en Palestina. Agradecer también la presencia y dar la bienvenida a los tres invitados con los que contamos hoy. Quisiera tomarme una pequeña licencia para, en primer lugar, y para evitar cualquier malentendido, aprovechar este encuentro para aclarar que hace un par de días se hizo desde mi cuenta de Twitter un retweet muy inapropiado que borré en el momento en el que tuve conocimiento de su existencia y que en absoluto refleja el trabajo y el compromiso que yo y el conjunto de la Delegación de Palestina estamos haciendo. Espero que nadie instrumentalice un error para atacar el trabajo que desde aquí se hace por los derechos humanos del pueblo palestino. Estimados colegas, me gustaría centrarme en dos puntos. En primer lugar, destacar cómo la ocupación israelí ha utilizado la pandemia del COVID-19 como una excusa para empeorar la situación de los derechos humanos en Palestina, profundizando en la vulneración sistemática de los mismos. Todos sabemos que, según el artículo 56 de la Cuarta Convención de Ginebra, el deber legal exige que Israel, como potencia ocupante, se asegure de que se utilizan todos los medios preventivos necesarios a su disposición para combatir la propagación de enfermedades contagiosas y epidemias. Lejos de esto, ha habido un ensañamiento de la autoridad de israelíes. Se mantiene el bloqueo sobre la franja de Gaza que impide la entrada de medicamentos y material sanitario vital para el control de la pandemia, resultando en más de 9.000 casos y 43 muertes en la franja desde el inicio de la pandemia. En Cisjordania han habido más de 60.000 casos, pero en lugar de facilitar el tratamiento de estas personas, la ocupación israelí ha seguido obstaculizando el acceso al derecho a ser tratado, incluso demoliendo la clínica que se había establecido para la pandemia en el pueblo de Heber Izik, en el Valle del Jordán. En el pasado, nuestro invitado, el señor Lin, ya declaró que Israel viola sus obligaciones internacionales para con los palestinos que viven bajo su ocupación. Me gustaría pedirle al señor Lin que nos describa la situación actual con respecto a estas restricciones injustificadas y nos explicara qué trabajo está desarrollando sobre este tema el comisionado de la ONU para los Derechos Humanos dentro de su mandato y cómo afecta esto a las restricciones recién impuestas por parte de Israel para la obtención de visados. En segundo lugar, quisiera llamar su atención sobre los graves impedimentos que se ponen a las actividades de las ONG palestinas internacionales de derechos humanos que trabajan en y con los territorios palestinos ocupados. Eso es una grave violación del derecho internacional más. Las ONG palestinas internacionales de derechos humanos que trabajan en los territorios palestinos ocupados sobre el terreno se encuentran bajo una gran presión desde muchos ángulos diferentes. La actual administración de Estados Unidos está considerando incluso declarar a varias ONG internacionales prominentes, incluidas Amnistía Internacional, Human Rights Watch y Oxfam, declarar que son antisemitas y que los gobiernos no deberían apoyarlas. El papel de esta ONG es fundamental para vigilar las violaciones de los derechos humanos y contribuyen también al tejido de una sociedad palestina que vive bajo la constante y creciente presión de la ocupación. Como he dicho antes, desde junio de 2020, Israel niega la renovación de sus visas a la mayoría de los expertos internacionales de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El 15 de octubre de 2020, el portavoz de esta oficina informó que 9 de los 12 funcionarios extranjeros habían salido de Israel desde agosto porque sus visas no habían sido renovadas. Y agregó que la ausencia del personal internacional en el territorio ocupado es una situación altamente irregular que impacta de forma muy negativa en nuestra capacidad para llevar a cabo nuestro mandato. El objetivo parece claro: impedir que haya testigos de la ocupación e imposibilitar cualquier intento de monitorear y documentar las violaciones sistemáticas de derechos humanos por parte de Israel. En septiembre de 2020, funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores palestinos se reunieron con representantes de movimientos palestinos y una organización de la sociedad civil para discutir la llamada cláusula antiterrorista, que todos consideran un uso indebido de las medidas restrictivas impuestas por la Unión Europea a la financiación de la ONG. Desde que fue impuesto
Por la Comisión Europea, tanto la Autoridad Palestina como las organizaciones de la sociedad civil se han puesto en contacto con nosotros en repetidas ocasiones para exigir su eliminación, tal como recogí en mi informe de la misión a Palestina de febrero de este año, y he pedido a la Comisión en diferentes ocasiones. Por eso quisiera preguntar a nuestros invitados su opinión sobre esta presión, que desde diferentes ángulos sufren las organizaciones de derechos humanos y su impacto en su trabajo. Muchísimas gracias.